Muy buenos días, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a nombre de nuestro rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Santos Guzmán López, y a la directora de la Facultad de Artes Visuales, la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda charla magisterial en el marco de la Cátedra del Arte Latinoamericano Fernando Botero. Antes de iniciar, les recordamos mantener su cubrebocas en correcta posición, mantener los celulares en vibración y, por respeto a nuestros invitados, esperar las indicaciones de la moderación para las preguntas y respuestas. Sin más, presento a la doctora Heréndira Villanueva, jefa del Departamento de Investigación de nuestra facultad, quien moderará esta charla. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Tengo el honor de presentarles a Cristian Padilla. Me permito leer un poco de su trayectoria de nuestro invitado internacional, sabiendo que el día de ayer algunos no estuvieron presentes. Él es doctorado en Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona, máster en Historia del Arte de la misma institución. Asimismo, tiene el premio de ensayo, sobre arte colombiano 2007, en la investigación El llamado de la tierra, el nacionalismo en la escultura colombiana. Curador de las exposiciones El joven maestro Botero, obra temprana 1948-1963 en el Museo Nacional de Colombia. Un arte propio, convergencia entre México y Colombia en el Museo del Banco de la República. Su último trabajo, Arte del siglo XX en Colombia, contando con 12 obras, fue destacado como uno de los mejores libros del 2021 en Colombia. Hoy nos presenta la charla titulada Mujer, ni musa ni modelo, esperando sea de gran enriquecimiento para todos ustedes. Sin más, bienvenido Cristian Padilla. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarme hoy nuevamente, a todas las personas que asistieron ayer a las 2 sesiones o a la sesión inaugural por la tarde. Muchísimas gracias. El tema del que voy a hablar, fíjense ustedes que ayer hicimos un ejercicio muy interesante porque en la mañana hablamos de un contexto general de las vanguardias americanas y eso nos permitió en la tarde hacer una sesión completa sobre la producción de Fernando Botero en el espíritu de la Cátedra Internacional de Arte Fernando Botero. El día de hoy no vamos a hablar ni de vanguardias americanas ni vamos a hablar de Fernando Botero. Vamos a hablar de un tema nuevo, pero también parece que es un tema, tengo que hacer una advertencia, y es que el tema del cual voy a hablar hoy, muy brevemente, porque espero que no sea una sesión demasiado extensa, va a ser un abordaje introductorio. Normalmente yo dicto un curso sobre la historia de la mujer en la historia del arte, o la mujer en la historia del arte, y es un curso que excede las 8 sesiones, 8 o 10 sesiones. Es decir, estamos hablando de un curso que podría ser perfectamente el programa de una universidad, una asignatura para una electiva. Es un tema extenso, es un tema que no se puede ver de una manera completa o integral en 2 horas o en hora y media. Entonces, quiero que lo tengan presente simplemente como una introducción que seguramente va a dejar más preguntas que respuestas en ese sentido, ¿no? Esa era como una idea inicial. También quiero que entiendan esta sesión introductoria como una especie de reclamo a la historia del arte y reclamo al pasado. Tengo que decir que por fortuna, viviendo en el siglo XXI, tenemos un momento de unas circunstancias mucho más equitativas que las de el siglo anterior y de los siglos que le precedieron, y por lo tanto en la actualidad podemos hablar de mujeres que se destacan bastante en la historia del arte. Es más, también podemos hablar de investigadoras y de mujeres historiadoras de arte que han escrito la historia. En gran medida se debe a estas pioneras de las que vamos a hablar hoy. También podemos hablar de mujeres que son en la actualidad directoras de instituciones, ministras, directoras de escuelas de arte, y por lo tanto las condiciones de las que voy a hablar hoy más bien tienen que ver con la forma en que se escribió la historia del arte en el pasado hasta los últimos 30 o 40 años, cuando empezó a cambiar completamente el paradigma y a abrirse una serie de investigaciones en torno al papel de la mujer a lo largo de la historia. Entonces, teniendo ese anticipo que comentarles, teniendo esa mención antes de iniciar, me gustaría empezar
con el tráiler de una película. Vamos a ver muy brevemente un tráiler de una película de 2 minutos. Paula, no creo que puedas llegar a ser una artista de primera clase. Las mujeres no pueden hacerse pintoras. ¿Le importaría decirme su nombre? Paula Modersohn Becker. Estoy deseando pintar con libertad. Será perfecto. Somos tan buenas pintoras como ellos. Mejores. Sí. ¿Quién te crees que eres? Las mujeres nunca podrán producir algo creativo, aparte de hijos. ¿Cuándo podré ver tus pinturas? Pronto. ¿Es así como lo ves? Sí. Tú también vives de los cuadros que vendo. Me marcho. Buenos días, Paula. Así quiero pintar, de forma sencilla. ¿Cuándo va a volver? Querida Paula, eres la luz que ilumina mis días. Te amo como ningún hombre ha amado nunca a una mujer. Tu esposa se encuentra en un viaje a lo desconocido. Contempla sus últimos trabajos para saber dónde. Si de verdad me quieres, Otto, déjame vivir. Temía por su vida, Heinrich. Mi vida será una fiesta. Una corta pero intensa fiesta. Bien, la historia del arte ha ocultado y opacado el papel de las mujeres. En gran medida tiene que ver con esa frase que ustedes acaban de escuchar en esta película: las mujeres no pueden hacerse pintoras, o las mujeres no pueden ser escritoras, o las mujeres solamente, el único acto creativo de las mujeres tiene que ver con la gestación. Es uno de los argumentos que usualmente ha sido utilizado para atacar la producción de las mujeres. Me parecía que ese tráiler y esa frase en particular, para iniciar, nos dan ya como una especie de clima y de ambiente de lo que vamos a ver a lo largo de la sesión. Es decir, la forma o las estrategias en las que la mujer ha sido de manera absolutamente estratégica sacada de las historias del arte. Y quería empezar entonces por una película que es relativamente reciente, pero no es muy conocida. Es una película alemana que solamente se pudo ver en algunos cinemas que transmiten exclusivamente cine independiente o cine arte, y que de repente entonces ustedes no la conocen, la película, o de repente tampoco la han visto. Creo que pueden ser muy escasos. Levanten la mano las personas que hayan tenido la oportunidad de ver esta película. Bueno, creo que ninguna, aparentemente. Por lo tanto, entonces mi siguiente pregunta, creo que ya tengo una respuesta al respecto de eso. La artista de la que estamos hablando, porque estamos hablando de un caso real, es una artista que se llama Paula Modersohn Becker, y estoy casi seguro de que nadie la ha escuchado acá tampoco. Pues déjenme decirles que Paula Modersohn también fue para mí nueva en el momento en que vi la película. Cuando vi la película se me abrió el panorama frente a la producción de un artista que muere muy joven y que muere sin ningún tipo de reconocimiento, sin ningún tipo de mención en las historias de arte, completamente oculta y con una producción importantísima, hasta el punto de que si se hubiera equiparado con la de sus contemporáneos alemanes del expresionismo alemán, muy posiblemente hubiera pasado por encima de ellos. Y eso me parecía importantísimo. Paula Modersohn de pronto para nosotros no suene muy importante. En Alemania las investigaciones e incluso estas películas han empezado a revitalizar la investigación, la mirada en torno a esta artista. Su escasa producción, hay que decirlo también, escasa producción porque muere muy tempranamente. Estamos hablando de un artista que creo que muere antes de los 35 años, por lo cual entonces también tuvo una producción bastante breve. Pero tiene un plus que me parece importante comentar. Es la primera artista en la historia que tengamos registrado de la cual se hace un museo propio de su obra. Sabemos perfectamente que de los artistas hombres siempre se hacen museos en cualquiera de sus capitales de nacimiento, ¿no? Sabemos que hay un museo Picasso, hay 3 museos Picasso. Hay Museo Picasso en Málaga, Museo Picasso en París, hay Museo Picasso en Barcelona, de pronto hay más, no lo tengo claro ahora. Sabemos que hay Museo Rodin en París también.
encontramos el Museo Diego Rivera, encontramos, bueno, el Museo Fernando Botero, encontramos distintos museos especialmente dedicados a la producción de los artistas hombres, muy escasos museos en torno a la producción de las artistas mujeres, y posiblemente este sea el primero, y fue fundado en 1927, muy cercanamente, digamos que relativamente pronto a la muerte del artista, en la ciudad de Bremen, en Alemania. Así que ahí tenemos el Museo de Paula Modersohn, y eso nos invitaría a descubrir el nombre de un artista de la cual hasta ahora de repente no teníamos mucho conocimiento. Entonces tengan presente, por ejemplo, ese nombre. Yo elaboro en una hipotética sesión que yo haría más adelante dentro de este curso, yo haría una revisión mucho más amplia a la obra de Paula Modersohn dentro de una sesión muy particular a la cual yo le llamaba Mujeres Malditas. Y me refería a 3 artistas mujeres que además de que habían sido opacadas y ocultadas y su obra había durante mucho tiempo pasado desapercibida por la historia, también había tenido vidas en las cuales esa violencia de género se había visto reflejada. Paula Modersohn pues también tiene una historia tremendamente triste, lamentable, es opacada por su esposo, que también es un pintor, es marginada por su familia por intentar ser pintora. Y los otros 2 casos de artistas que se me hacían muy cercanos y muy semejantes es el de, por ejemplo, un artista espectacular, a mí me parece que es una de las grandes artistas del siglo XIX y de principios del siglo XX, que espero que más personas la conozcan, que se llama Camille Claudel. No estoy seguro si de pronto acá algunos la conocen. Camille Claudel. Camille Claudel es una artista excepcional que en definitiva la historia del arte va a tener que, y lo ha venido haciendo, ponerle un lugar protagónico en las prácticas artísticas francesas, donde solamente reinaba esa perspectiva masculina. Auguste Rodin se convirtió en el artista más importante de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Es posiblemente el escultor que recibe el legado de Miguel Ángel. Artistas mujeres casi que no vemos dentro de estas manifestaciones que tienen que ver con la fuerza, con la monumentalidad, con el trabajo fuerte, por ejemplo, de la escultura. Pero Camille Claudel, me atrevería yo a decir que lo supera por completo, y más adelante lo voy a comprobar con una imagen, por lo menos con una imagen. Y la otra artista de la que yo hablaría en esa sesión es una artista que se llama Käthe Kollwitz. Käthe Kollwitz es una artista alemana que sí me parece que ha tenido mucho mayor reconocimiento. De todos modos, el reconocimiento también se ha venido sumando a las investigaciones que han hecho en los últimos años. Pero Käthe Kollwitz es una de las pioneras del expresionismo alemán, es importantísima. Fue una mujer activista política, y tiene una historia también tremendamente desafortunada. Se me olvidó contar la historia desafortunada de Camille Claudel. Camille Claudel se enamoró de Auguste Rodin, se convirtieron en amantes durante 20 años, desde que ella era muy chica. Auguste Rodin la explotó en el sentido de que sus mejores obras, las mejores obras de Camille Claudel, fueron exhibidas como Rodin, y ganó concursos y ganó premios importantes con la obra de su amante. Camille Claudel protestó porque quería su lugar también, quería sus méritos y quería sus créditos. No lo recibió, tuvo violencia también por parte de Auguste Rodin, que la obligó en distintas ocasiones a abortar. Y finalmente Camille Claudel pasó los últimos 40 años de su vida. Cuando yo digo los últimos 40 años de su vida, me refiero entonces que vivió más o menos 80 años. Pero los 40 años últimos de su vida los pasó en un sanatorio mental internada, no por voluntad propia, la interna su familia y no la dejan salir. Entonces digamos que fue como, de alguna manera, como encarcelada en contra de su voluntad y en un sanatorio mental. Hay varias películas, les recomiendo para que puedan revisar un poco la historia de Camille Claudel. Hay muy buenas películas, hay una película reciente que se llama, si no estoy mal, algo así como 1925, que es con una actriz francesa importantísima, es Charlotte Gainsbourg, si no estoy mal, es Charlotte Gainsbourg haciendo el papel de Camille Claudel durante su estancia en el sanatorio mental en algún periodo de su vida. Hay otras películas interesantísimas que revelan, por ejemplo, el vínculo entre Rodin y Camille Claudel. Creo que es una que se llama Rodin y Camille o algo por el estilo. Entonces, esas, por ejemplo, ténganlas muy presentes. Pero hay muchas más investigaciones entonces que se han venido haciendo en torno a Camille Claudel. Desafortunadamente, Camille Claudel tuvo un problema, y es que en medio de sus crisis nerviosas destruyó gran parte de su producción. Entonces, hay muchas obras de la producción de Camille Claudel que no llegaron a nuestra época. Pero sí es importante decir que en los últimos 2 o 3 años se hizo un museo que recopila toda la producción de Camille Claudel. Entonces, en Francia, en la actualidad,
hay un museo destinado a la producción de Camille Claudel. Es decir, que en los últimos años ha empezado a revalorarse la importancia de esta artista. Y el tercer caso era Käthe Kollwitz, les estaba contando que fue activista, vivió la miseria de Alemania durante las primeras décadas, a Alemania le tocó muy duro con las guerras mundiales y a Käthe Kollwitz le tocó peor que a todo el mundo. ¿Por qué? Porque perdió a un hijo en la Primera Guerra Mundial y perdió a un nieto en la Segunda Guerra Mundial. Y ella murió un día antes de que se acabara la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. O sea, él pasó por lo peor en su vida realmente. Miseria, muerte, y la mayor parte de su producción está destinada al duelo. Si uno mira los últimos 30 o 40 años de la producción de Käthe Kollwitz, todo tiene que ver con la muerte, todo refleja el sufrimiento y el duelo, no solamente suyo, sino el que ella compartía y representaba de todas las madres que habían perdido a sus hijos durante las guerras. La inutilidad de la guerra es básicamente lo que ella revisa en su producción. Entonces esas eran las tres artistas que yo revisaría en una sesión posterior sobre Käthe Kollwitz, que además son de alguna manera contemporáneas: Paula Modersohn, Käthe Kollwitz y Camille Claudel. La mujer entonces a lo largo de la historia ha tenido la condición de que su obra, su producción ha sido no solamente entorpecida, en el sentido de que no se le ha permitido recibir el mérito que merecen las historias del arte, sino que cuando la mujer exhibe sus producciones, entonces hay una visión religiosa y social que le impide expresarse en la manera en que ella quiere. Por ejemplo, en cierto momento estaba muy mal visto que las mujeres hicieran desnudos, femeninos o masculinos, cualquiera de los dos, mientras que el hombre sí ha tenido libertad de trabajar el desnudo. Entonces acá es donde empieza a entrar una visión social que impone cuál es el papel de la mujer: cegarla, no poder ver un desnudo, por ejemplo. El caso que les estoy mostrando, por ejemplo, es muy emblemático en Colombia y empieza a hacerlo ahora en Latinoamérica. Débora Arango es una artista nacida en el mismo año que Frida Kahlo, en 1917. Y entonces tiene, digamos, la circunstancia de que el mismo caso de Frida Kahlo, de una artista que durante su vida es opacada por la producción de los artistas hombres y solo con el tiempo empieza a ser revisada. Ahora, el caso de Frida Kahlo es tremendamente interesante porque es una artista sumamente audaz, que va en contra de las convenciones, que llega en una época donde Colombia, y sobre todo la región donde ella nace, que es la misma región de Fernando Botero, en Antioquia, y que es tremendamente religiosa, empieza a hacer unos señalamientos a unas circunstancias sociales que a ella le parece que no puede. Es decir, el hecho, por ejemplo, de expresarse como mujer, ella tiene que hacerlo vehemente, a pesar de que la obra de ella es muy mal vista. Mal vista hasta el punto que las autoridades políticas, que eran conservadoras y muy religiosas, deciden en cierto momento vetar a las personas para que vayan a la exposición de la señora. Es decir, los amenazan con la excomunión. El que vaya a ver la exposición de esta señora es excomulgado. A nosotros la palabra excomulgador yo creo que en la actualidad realmente no nos importa absolutamente nada. Pero socialmente, hace 100 años, ser excomulgado era como que alguien lo mandaran al infierno de una vez. Sí, algo así como mandarlo a un sanatorio mental, pero en su vida posterior, ¿no? O sea, ya estás condenado a dónde te vas a ir, ¿no? ¿Y por qué condenados? Bueno, por varias cosas. Una, porque a las mujeres no se les permitía ser desnudos, pero este es doblemente afrentoso, porque estamos viendo el desnudo de una monja. O sea, que esto era realmente, a ver, estoy buscando la palabra, como generaba una molestia tremendamente en todos los sectores, ¿no? De hecho, la obra es insinuante porque estamos viendo un desnudo que es erótico. Y entonces estamos hablando de un desnudo erótico hecho por una mujer. Y acá se suman entonces más problemas, porque estamos hablando entonces también de orientación sexual. Débora Arango se ha especulado, ella nunca lo hizo explícito porque vivía en una sociedad muy conservadora, pero algunas personas han especulado que Débora Arango era lesbiana. Y por lo tanto tiene un mérito interesante, y es que no solamente pinta un desnudo femenino, sino que pinta el deseo desde la perspectiva de la mujer, y eso me parece que es adelantadísimo a su tiempo. Estamos hablando de por lo menos 80 años adelantada a nuestra época. Así que hacer una monja desnuda y hacer una monja desnuda y erótica, pues tiene una triple condición tremendamente perseguida, ¿cierto? En su momento. Hay una desventaja también, hay que decir que también hay una desventaja tremenda entre la formación de las artistas mujeres y la formación de los artistas hombres hace 100 años, no digo en la actualidad, pero o de pronto un poco menos que hace 100 años. Como a la mujer no se le permitía ver desnudos,
Entonces, el conocimiento de las mujeres en las escuelas de arte era más reducido que el que podían tener los artistas hombres. Es decir, desconocían las proporciones porque no se les podía enseñar la anatomía humana. Y al no enseñarse la anatomía humana, pues tenían una desventaja tremenda. Si uno tenía que competir en una comisión entre varios hombres, pues el que mejor tuviera conocimientos de anatomía humana seguramente sería el que triunfaría, ¿no? El que llegara más a la verosimilitud, como estábamos hablando ayer. Pero si tenía que competir con una mujer, pues era fácil sobrepasarla, porque muy posiblemente, al no tener conocimientos de anatomía humana, las proporciones hubieran sido desvariadas. Acá les presento una obra maestra. No estoy seguro si ustedes la conocen. A ver, ¿quién sabe de quién es esta pintura? Lo que se les ocurra, no tengan miedo de decirlo. No vamos a poner hoy notas. Francisco de Goya. No es Francisco de Goya. ¿Otra respuesta? Bueno, tengámoslo en pausa entonces. Lo que estamos viendo es un tema propio del Antiguo Testamento. Se llama Judith y Holofernes. Muchos artistas han hecho iconografía en torno al tema de Judith y Holofernes y normalmente el tema siempre es sangriento. Estamos hablando de una imagen del barroco, porque en el barroco se nos permite ser tremendamente sangrientos, ¿cierto? Y ser tremendamente expresivos, y otra condición muy característica del barroco es el juego de las luces, el claroscuro. Así que es una imagen muy teatral en ese sentido. Muy verídica. Fíjense ustedes cómo salta ese chorro de sangre de la yugular, es tremendamente espectacular. A mí me parece que es una pintura espectacular. Ahora, que uno quisiera tener esto en su casa, me pongo a pensar, ¿qué es lo que quiere uno cuando uno quiere comprar una pintura? Algo relativamente cómodo y alegre. Pero en el barroco se empiezan a permitir algunos temas que son mucho más directos, y este es uno de esos. El legado de esos temas sangrientos yo creo que en gran medida se debe a un pintor que a la vez era asesino, Caravaggio. Si había alguien que sabía pintar la muerte era Caravaggio, porque Caravaggio había matado a algunas personas durante su vida. Entonces estamos viendo un tipo con un tremendo talento, pero también un criminal, las dos cosas en una. Pero lo que estamos viendo no es de Caravaggio, se asemeja a Caravaggio porque viene del estilo que ha creado Caravaggio durante ese inicio del barroco. Lo que estamos viendo realmente es una mujer artista. Entonces acá decíamos, wow, qué buena es, ¿no? Si la estábamos comparando hace un momento con Caravaggio, pues yo me atrevería a decir que incluso podría llegar a ser superior a Caravaggio. Este sí es Caravaggio. Entonces acá tenemos el mismo tema, pero representado por Caravaggio a la derecha y por Artemisia Gentileschi. Y no se les olvide el nombre de esa mujer porque es una capa, es una dura, es una de las grandes artistas de la historia, pero de las que fueron tremendamente opacadas y ocultas. Fíjense ustedes las dos representaciones. A mí siempre me ha encantado la de Caravaggio. Yo creo que esta es una de las mejores pinturas de Caravaggio. Caravaggio nos enseña acá cómo pintar, porque nos enseña, más adelante les voy a dar uno de los datos bien interesantes, por ejemplo, bueno, se lo voy a decir de una vez, pero más adelante lo retomaré. Caravaggio nos está pintando tres expresiones distintas a la derecha. Fíjense ustedes lo que vemos. Una expresión que tiene que ver con el morbo, que es la sirvienta de Judith, que tiene una bolsa en la mano lista para meter la cabeza del decapitado. No es ni siquiera asco, es morbo. La que sí tiene asco es la que está cortando la cabeza. Fíjense ustedes la expresión. Y por otro lado estamos viendo la agonía del personaje que le están decapitando. Pero yo siempre he pensado que ese chorro de sangre es como mermelada de fresa. Es mi impresión. Al menos en el caso de Caravaggio, por supuesto. Es un color que de repente es muy vibrante. Bueno, puede ser que tiene que ver con cosas de composición, ¿por qué no? Pero si ustedes ven la imagen de la izquierda, hay una violencia que es mucho más realista. Es más, pienso que el cuchillo con que Judith está cortando la cabeza de Holofernes en la derecha, en la de Caravaggio, debe ser uno de esos cuchillos que venden por las tiendas de video, como el Jinsu 2000, que corta, la mantequilla, el papel como si fuera mantequilla, sí, todo esto, ¿no? No está haciendo ninguna fuerza, fíjense ustedes, ahí hay algo que genera como una sensación de falsedad, a mi parecer. En cambio, fíjense ustedes, toda la fuerza que ejerce el cuerpo de Judith hecha por Artemisia está haciendo una fuerza increíble para poder no solamente como cortar la cabeza, sino arrancarla, algo por el estilo. Es más, hay más sensación de realismo. Holofernes era un gigante al lado de las dos mujeres, entonces había que coger al tipo entre los dos, había que agarrarlo, ¿no? Y por lo tanto, entonces la sirvienta está teniendo una parte activa en la imagen de la derecha y no solamente observando como estamos viendo en la izquierda. No les estoy dando de todos modos un curso de cómo ser sangrientos en la pintura. Simplemente estoy diciendo que de repente podemos encontrar que una mujer artista tiene más méritos que el gran maestro que era Caravaggio. Y esa imagen entonces me parece que de alguna manera lo supera.
Lo supera porque estamos viendo realmente el esfuerzo, estamos viendo pues un talento innato para hacer claroscuros. Pero muchos historiadores de arte ponen peros. Cuando se tratan de mujeres, entonces la expresan, dicen, sí, es una gran artista, pero... Y entonces acá uno de los peros que se le ha reprochado tremendamente a Artemisia Gentileschi es su desconocimiento de la anatomía. Entonces dice, sí, es muy buena, pero de repente la mano de Holofernes es más grande que toda la cabeza de la sirvienta. Pero se nota que no sabía de anatomía porque le tocó cubrir el cuerpo completo. Pero, siempre hay peros. Tengan muy presente eso porque ahorita vamos a hablar a continuación vamos a hablar de los peros. Pero sí quiero presentarles de todos modos a una gran artista que para los que no la hayan escuchado, espero que puedan profundizar. Es una artista espectacular y toda la producción que ella generó es impresionante. De todos modos, vivió en su vida opacada por la producción de su padre, que era también un gran pintor, seguidor y amigo de Caravaggio, y por la producción de su pareja, que era también un artista de nombre Guido Reni. De repente no tan conocido para nosotros, pero en su momento con cierto reconocimiento. Pero es una artista que también es obligada, es torturada, y es obligada a dejar de pintar en cierto momento. Entonces su producción también fue sofocada. Pero fíjense ustedes, Caravaggio tiene una condición muy particular y es que Caravaggio fue tan exitoso en su momento, que los artistas contemporáneos a Caravaggio empezaron a falsificarlo apenas él murió, y él murió como de 38 años. Entonces apenas él murió, empezaron a falsificarlo y empezaron a generar un estilo que la historia del arte después denominó los caravallistas. Dentro de esos caravallistas habían mujeres, como Artemisia Gentileschi. El problema es que Caravaggio nunca firmaba sus obras. Entonces, a largo plazo, en el siglo XIX, los historiadores confundieron cuál era Caravaggio y cuál no era Caravaggio. Así que había obras de Artemisia Gentileschi que aún así se catalogaban como si fueran Caravaggios. Entonces, durante cierto momento, podemos decir que la pericia y la experticia de Artemisia Gentileschi fue tanta que la confundían con un Caravaggio. Solamente después, cuando empezaron a hacer exámenes muy particulares de rayos X, cuando se descubrió que Caravaggio tenía unas circunstancias particulares de pintar. Por ejemplo, no trabajaba con lápiz. Lo que él pintaba, lo pintaba directo con pintura. O sea, es súper duro. Entonces, cuando encontraban que algún artista si utilizaba lápiz, decían, este es posible que no sea Caravaggio, le hacían otros exámenes y se notaba que trabajaba con otra pintura, entonces podían ir descartando cuáles eran Caravaggios y cuáles no eran Caravaggios. Así que con el tiempo se ha venido más bien a hacer el mismo estudio, pero con Artemisia, poder saber cuáles eran obras de Artemisia y cuáles no eran de Artemisia. Entonces ya se trata de un artista tan importante que se ha convertido en centro de investigaciones en ese aspecto. Ahora, Gombrich es uno de los grandes historiadores del arte que seguimos como faros de conocimiento de la historia del arte. Siempre se nos pide que leamos la historia del arte de Gombrich, es uno como de los referentes importantes. Ahora, Gombrich casi no habla de mujeres, y ahí tenemos entonces un impedimento tremendo para el estudio de las mujeres en la historia del arte. Pero sin embargo, Gombrich en algún momento nos revela la fórmula secreta. Gombrich nos dice, ¿qué se necesita para poder entrar en la historia del arte? Fíjense ustedes que es una pregunta que nos sirve a todos. Porque, oiga, ¿qué hacemos para pasar a la historia del arte? Pues Gombrich la soluciona y dice dos cosas, dos circunstancias. Una, innovación. Un artista para pasar a la historia del arte tiene que mostrar que hace algo novedoso. Eso es difícil, muy difícil. Ayer, de hecho, estuvimos hablando de vanguardias, entonces estábamos hablando que las vanguardias básicamente eran una sucesión de rupturas y que cada ruptura generaba entonces un movimiento nuevo. Entonces la novedad, digamos que estaba muy ligada a la idea de las vanguardias. Entonces, primera condición, innovar. Segunda condición, importante para pasar a la historia del arte, dejar legado. Es decir, convertirse en influyente para una siguiente generación, para un grupo de artistas, etc. Entonces hay que ser innovador y hay que dejar legado. Entonces les voy a mostrar uno de estos casos. Les voy a mostrar los dos casos, pero referidos a artistas mujeres, para hacernos la pregunta, bueno, si estas cumplen con las condiciones, entonces ¿por qué no las conocemos? ¿Por qué no entraron a las historias del arte? Les presento a un artista del Renacimiento. Fíjense ustedes, cuando hablamos de Renacimiento hablamos de Leonardo, hablamos de Miguel Ángel, hablamos de Rafael, hablamos de todas las tortugas ninjas, ¿no? Hablamos de puros artistas italianos, pero hablamos especialmente de hombres, pero no hablamos de mujeres. Les presento un nombre que podemos vincular con el Renacimiento, Sofonisba Anguissola. Grábense también este nombre porque es importantísimo. Sofonisba Anguissola parece que era
relativamente cercana a Miguel Ángel. Miguel Ángel parece que era misógino, tenía un desdén tremendo por las mujeres, entonces eran escasas las mujeres con las que Miguel Ángel tenía medianamente trato, pero parece que se la llevaba relativamente bien con Sofonisba. En cierto momento Sofonisba le manda una carta a Miguel Ángel y le dice: maestro, pues ustedes saben perfectamente que Miguel Ángel vivió toda su vida reverenciado como el máximo artista de su tiempo. Entonces le dice: maestro, necesito hacerle una consulta. Quiero que usted me dé su concepto sobre unos dibujos que estoy haciendo. Y entonces le envía un dibujo de una muchacha. Imagínense solamente la parte de la derecha de este dibujo. Y entonces Miguel Ángel dice: mira, no tengo ningún reproche de tu dibujo es muy bueno. Yo simplemente te aconsejo que para que hagas un ejercicio que sea mucho más llamativo y más interesante, pongas en un dibujo dos expresiones de gestos del rostro distintas. Y esas dos expresiones del gesto distintas, cuando entran en diálogo, hacen que el cuadro tenga más tensión. Entonces le dio como un secreto, como una fórmula. Entonces ella se quedó pensando: bueno, significa que si hago una persona sonriendo, podría ser una persona llorando y eso causaría una tensión en la escena. Entonces Sofonisba se le ocurre hacer una imagen en la cual hay una chica que se está riendo de un niño porque lo está mordiendo un cangrejo. La imagen es graciosa, es linda. El niño está llorando porque lo está mordiendo el cangrejo, parece que estuvieran sonriendo para una fotografía, ¿cierto? Y en ese mismo instante en que están tomando la fotografía, entre comillas, la niña se está riendo en vez de ayudarle. Pues resulta que este dibujo, que tiene casi 500 años, todavía existe, por supuesto, pero además sabemos perfectamente por investigadores y por historiadores de la obra de Caravaggio que Caravaggio conoció ese dibujo. Conoció el dibujo, lo estudió, le interesó la obra de Sofonisba y dijo: oiga, me interesa hacer una versión, un estudio en torno a la obra de Sofonisba. ¿Cómo se llama eso? Legado, influencia. Podemos decir que Sofonisba fue una influencia importante e impactante en la obra de uno de los más grandes artistas del siglo XVII, que es Caravaggio. Entonces acá tenemos la versión de Caravaggio, que se llama Joven mordido por un lagarto, que no es tan buena al final. Caravaggio tiene cosas mejores, Caravaggio es genial, pero hay algo como en el hombro que se le está dislocando. Pero nadie dice eso, no porque es Caravaggio, ¿no? Nadie dice: no, pero Caravaggio es bueno, pero se le disloca el brazo. Pero si fuera Sofonisba es buena, pero se le disloca el brazo, ¿cierto? Ahora, otro caso. Ya hablamos de un caso que es influencia. Ahora hablemos de los dos, influencia e innovación. Les presento una artista veneciana, muy poco conocida, así que también grábese este nombre. Rosalba Carriera. Rosalba Carriera es una espectacular retratista del rococó italiano, del rococó veneciano, pero además es una emprendedora. Yo me atrevería a decir que tenía una mentalidad tremenda de empresaria. ¿Por qué empresaria? Básico, porque solamente se contrataban artistas hombres para hacer retratos. Entonces ella tenía que ingeniarse otras formas de hacerse dinero. Por ejemplo, se inventa unos pequeños cofres de metal y pinta personalizados al dueño de estos cofres porque era el lugar donde se metía tabaco. Entonces imagínense que era como si cada persona tuviera una tabaquera personalizada. A la gente le interesaba mucho y ella se dio cuenta de que esto era comercialmente interesante. Entonces hacía retratos sobre las cajas de tabaco y la gente tenía su personalizada caja de tabaco, de manera que no las confundían porque este era mi retrato, o sea que es mía, y la otra es de otra persona porque tiene el retrato de otro. Y le fue muy bien, económicamente le fue muy bien. Pero en cierto momento ella empieza a utilizar una técnica que parecía en desuso y que nadie la estaba utilizando en su momento, que se llama pasteles. Y dijo: ¿qué pasa si empiezo a hacer retratos más rápido de lo que lo hacen los artistas hombres de mi tiempo? Un retrato de un artista al óleo podía demorarse meses, podía demorarse muchísimo tiempo, el tiempo del secado, etc. Pero ¿qué pasa si utilizo también colores, pasteles grasos, que dan un parecido, digamos, en textura al óleo, y me permito hacer entonces un dibujo con toda la habilidad que tengo, pero en 15 minutos? Entraría a competir con hombres, porque hago un retrato en 15 minutos, mientras que otros lo hacen en un mes. Y resulta que le funcionó la invención. Y le funcionó tanto que la empezaron a comisionar por todas las cortes europeas. Empezó a tener bastante reputación en cortes como Portugal, trabajó para los reyes e incluso trabajó para la corte de Austria, donde fue maestra de la mamá de María Antonieta. Entonces tuvo tremendo reconocimiento, pero tuvo reconocimiento en su momento. La posterioridad, la historia del arte, la descartó, la borró. Dejó innovación sí, porque puso en práctica una técnica que no era usada
y cuando la llevó a Francia, todos los artistas franceses empezaron a utilizarla por su rapidez. Eso se llama innovación, y ninguno parece citar entonces la importancia de Rosalba Carriera. Sería tan importante, imagínense lo importante que sería ella, que los artistas vivos en Francia, hombres más importantes, descollantes, los que contrataban los reyes, le pidieron a ella que le hiciera retratos. Acá les presento uno de ellos que se llama Jean-Antoine Watteau. Jean-Antoine Watteau es uno de los papás del rococó, de los más importantes. Y entonces tenemos que Jean-Antoine Watteau, al hacerse un retrato de Rosalba Carriera, de alguna manera está dándole la bendición, está diciendo, oiga, si usted es demasiado buena. Así que acá tenemos en ella dos condiciones por lo menos, influencia e innovación. Influencia porque al dejar un medio y una técnica para utilizar, la está dejando para los artistas el futuro. Entonces, tenemos las dos condiciones y aún así, Rosalba Carriera sigue siendo tremendamente desconocida. Entonces, sí, es que Rosalba Carriera es buena, pero, es lo que yo les estaba diciendo, la historia del arte, cuando logra incluir a las mujeres como una mención anómala, rara, extraña, siempre le hace un pero. Y esa circunstancia tan particular ha hecho que algunas historiadoras, críticas, investigadoras feministas que empiezan a trabajar en los 70s en torno a esa pregunta de, bueno, ¿dónde está el papel de la mujer en las historias, en la literatura? Empiecen entonces a planteárselo de forma crítica en sus ensayos. Acá les presento un texto que ustedes van a encontrar muy fácilmente en internet. El libro está completo en PDF. Entonces, las personas que quieran profundizar, anoten este nombre, tómenle foto a la portada y busquen el libro. El libro es relativamente corto, pero es bien interesante y abre completamente la perspectiva a cómo la historia ha desdeñado el papel de la mujer en toda actividad creativa. El libro se llama How to Suppress Women's Writing, cómo lo traducimos, suppress, suprimir, pero ¿cómo quitar? ¿Cómo quitar a la mujer de la escritura? ¿Cómo suprimir a la mujer de sus escritos? Algo por el estilo. Oprimir, no, pues que oprimir es otra cosa. Suppress es como borrarla, sí. Cómo borrar a la mujer de su escritura. Entonces, esta es la portada. De hecho, esto que estamos viendo la portada, y me parece que la portada en sí misma nos da muchas pistas, porque ella empieza a utilizar los argumentos que son utilizados en los textos de crítica literarios cuando se hacen en torno a la producción de las mujeres. Vamos a leer solamente algunos, pero dice algo así como, ella no lo escribió, o sea, esto es tan bueno que no lo debió haber escrito una mujer, cosas por el estilo. O por ejemplo, ella lo escribió, pero necesito ayuda, cosas que no se dirían, por ejemplo, de una obra maestra de un artista hombre o de un escritor hombre. Sí, ella lo hizo, pero es que ella es una anomalía. Hay algunos que llegan a decir, por ejemplo, es que ella lo pintó, pero es que parece que fuera hombre. Es verdad, lo dicen, así es. Ella lo escribió, pero solamente escribió o sea, le salió, más o menos como que le funcionó. Entonces, Joanna Russ, que es la autora de este texto, nos provee una serie, o sea, ella lo que hace es como una crítica a la crítica escrita por hombres a lo largo de la historia. Entonces nos termina dando como una pieza historiográfica muy interesante porque nos da pistas de cuáles han sido todas las estrategias utilizadas por los hombres que parecieran sentirse amenazados por el éxito de las mujeres o abrumados por la inteligencia de las mujeres. Voy a leer solamente algunas, me parece que no, o si quieren tómenle fotografía, pero voy a leer por ahora solamente, solamente algunas de esas que yo creo que encontramos muy fácilmente y continuamente, tanto en la escritura como en la historia del arte, por ejemplo. Por ejemplo, prohibiciones, impedir a las mujeres el acceso a las herramientas básicas para la escritura. Podemos hablar de eso mismo en la pintura. Estábamos diciendo a las mujeres no se les permite pintar desnudos. Entonces, al haber una prohibición, hay una desventaja también, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, de anomalización, afirmar que la mujer en cuestión es excéntrica o atípica. No, es que tenía como un carácter de hombre, entonces pintaba como si fuera hombre. Eso la hace distinta. Otras, estética, popularizar trabajos estéticos que contienen papeles y caracterizaciones denigrantes de las mujeres. Este me parece que es el más común. La mujer ha sido vista como musa y como modelo y se ha cosificado, pero no se le valora su actitud creativa. Y si nos ponemos a mirar la historia del arte, lo vamos a ver a continuación, pero para que nos vayamos adelantando, piensen ustedes, por ejemplo, en las películas de los 60. A mí me parece que el gran estigma con el que cargó Marilyn Monroe era que era la rubia tonta, a pesar de que intentó hacer papeles que se salían de la comedia, que se salían del personaje estereotipado de la rubia tonta, nunca surtió efecto porque
su función desde los guiones de Hollywood era simplemente ser la tonta, chistosa y guapa, ¿cierto? Y esa ha sido una cosificación que se convierte en un estereotipo a lo largo de la historia del arte. Lo mismo podemos decir en la pintura. La pintura se ha valorado siempre el desnudo femenino. Fíjense ustedes que desde la antigüedad, posiblemente las primeras piezas que conozcamos, las Venus de Willendorf, entendemos a la mujer como la musa, como la modelo, pero no la comprendemos como la creadora. Entonces, siempre que pensamos en desnudos femeninos, piensen ustedes el que se les ocurra, pero no se nos va a venir a la mente un artista hombre haciendo una mujer artista haciendo un desnudo femenino. Fíjense ustedes. Entonces, dentro de esas categorías en las cuales se estigmatiza la creación de las mujeres, está, por ejemplo, la de la feminidad. Es decir, como, sí, la mujer puede ser creadora, se le permite, porque se le va a sofocar su creación, pero empieza a pensarse a la mujer como un género en sí misma. Entonces, como si la mujer fuera bien vista como creadora en la medida en que hiciera obras que tienen que ver con un género femenino. Por ejemplo, las flores. Las flores son relacionadas con la feminidad, entonces de alguna manera se dice, bueno, las mujeres pueden pintar flores o pueden pintar cierto tipo de paisajes. Este es el caso, por ejemplo, de Rosa Bonheur. Si yo no le pongo el nombre de Rosa Bonheur, cualquiera hubiera pensado en principio que podía ser la producción de un artista hombre. Y en su momento, por ejemplo, cuando la obra era exhibida, se le hacían elogios a la pintura hasta que se sabía que era de una artista mujer. Y entonces se le hacía el reproche, es una muy buena artista, pero ¿por qué no pinta cosas de mujeres? Ese fue otro de esos reproches típicos, por ejemplo, durante el siglo XIX, que fue el siglo en el que ella pintó esta producción. En el libro de Joan Rus que estábamos viendo, nos explica un poco como esa estrategia que yo les estaba comentando, que es la de convertir a la mujer en género de su propia obra. O sea, que la mujer solamente puede hablar de mujeres. Y Joan Rus también nos da pistas de dónde poder tener más bibliografía y otros lugares donde investigar un poco sobre la historia y el papel de la mujer en la creación. Uno de esos textos, acá les doy un dato que me parece que es brillante, interesantísimo, es un libro de 1405, escrito por una mujer que se llama Christine de Pizan. El libro es una obra maestra que se llama La ciudad de las damas. Desconocida, pero es una obra maestra. ¿Por qué? Porque es como una pieza de ficción, un poco parecida a mí me parece que uno la puede relacionar de alguna manera con la Divina Comedia de Dante. Sabemos que en la Divina Comedia Dante tiene un viaje con Fausto a lo largo de unos círculos del infierno, y en los círculos del infierno se va encontrando con unas personalidades y con unos personajes. La ciudad de las damas tiene una circunstancia semejante, no estoy comparándola con Dante, estoy diciendo más bien como que el tema es una ficción parecida. Entonces se trata más bien como, la ciudad de las damas inicia con una cita del Antiguo Testamento, algo, no recuerdo exactamente en qué libro, pero es algo que dice más o menos lo siguiente: lo peor que le puede pasar a un matrimonio es la mujer es la que se encarga de hacer la vida miserable a los hombres. Esa es la cita de la Biblia, y la Biblia está llena de citas denigrantes con las mujeres, pero esta es solamente una de esas. Y en la ciudad de las damas entonces inicia con esa cita, y entonces empieza a hablar de la protagonista, que la protagonista se revisa en el espejo y se siente culpable. Entonces también hay un sentido de culpabilidad desde la Biblia hacia las mujeres, por ser mujeres. Y entonces la mujer se mira en el espejo y dice, sí, yo soy culpable porque soy mujer, es verdad, yo soy la miseria de mi esposo. Y en ese momento se le aparecen 4 mujeres espiritualmente mujeres históricas, y le empiezan a decir, oye, un momentico, tú no eres culpable de absolutamente nada, te vamos a demostrar cómo ha existido una serie de grandes mujeres que no han necesitado de la bendición de hombres para poder ser exitosas. Y entonces la llevan como una especie de paseo, por eso la comparaba yo con Dante, porque es un paseo a través de la historia, y empiezan a revisar entonces el papel de mujeres impactantes a lo largo de la historia, como por ejemplo la poetisa Safo en la antigüedad griega, Timorete, una pintora romana, y numerosas otras celebridades mujeres que han sido pues importantes en su momento. Ese es el tema de la ciudad de las damas, para que ustedes lo tengan presente y lo revisen. Y el otro caso de supresión es el que veníamos precisamente hablando de Artemisia Gentileschi, el tema de que las mujeres no pueden pintar sino cosas de mujeres. La violencia es permitida solamente para los hombres.
Ya habíamos hablado de Artemisia Gentileschi y Artemisia Gentileschi me parece que es un caso también en el cual podemos señalar tanto innovación como legado, si se quiere, pero además pericia y otra cosa que puede ser amenazante a la perspectiva de los hombres contemporáneos de esa época, y era que podía incluso sobrepasarlos, ¿cierto? Entonces, el tema, la feminidad, es necesario que la mujer solamente pinte feminidad, no puede pintar violencia, no puede pintar sangre, no hace parte de los temas de la mujer. Pues fíjense ustedes que hay una cosa que me parece muy interesante y muy llamativa, y es que por sí mismo, este es un tema de pronto no femenino desde esa perspectiva de las flores, pero sí es un tema feminista, porque la historia es una historia feminista. Si hay alguna cosa que nos puede aportar la Biblia en ese sentido es esta historia. Holofernes era el tirano de una ciudad y ningún hombre ni ningún ejército había sido capaz de afrontarlo. Entonces, como ningún hombre fue capaz, Judith va a la tienda donde está quedándose Holofernes, lo seduce y después de la seducción lo decapita. Y luego demuestra que ella sí tenía los pantalones que los hombres no habían tenido. Si hay un tema feminista por excelencia es entonces Judith y Holofernes. Y Artemisia desde el 1600 se dio cuenta del potencial de este tema. Entonces hay una circunstancia muy interesante, y es que las artistas de esta época empezaron a tomar este tema como un referente importante. Después de, me voy a saltar porque lo dije entonces en desorden. Bueno, no importa. Muchas artistas mujeres a partir de este momento empiezan a tomar el tema de Judith y Holofernes y lo empiezan a utilizar como una suerte de simbólico feminismo, diciendo nosotros también podemos decapitar en la pintura a los grandes maestros hombres, algo así como diciendo yo puedo pintar mucho mejor y lo voy a demostrar con esta pintura, con la violencia de esta pintura. A mí no me pueden encasillar bajo el tema de la feminidad ni pintar flores, yo puedo pintar los mismos temas que pintan los hombres. Eso es más o menos como un tema muy interesante que se puede entrever detrás de Judith y Holofernes, pero lo vamos a ver más adelante porque tuve acá una pequeña confusión. Una de esas circunstancias estamos diciendo que era la supresión de las herramientas para pintar. Y por eso habíamos puesto como ejemplo inicialmente esta obra de Artemisia, donde decíamos que el pero que le hacen a Artemisia es que no sabe de proporciones porque no conoce la anatomía humana. Les voy a presentar esta imagen que me parece muy interesante porque nos muestra el taller de un pintor hombre del siglo XIX, donde solamente estamos viendo artistas hombres viendo desnudos, masculinos o femeninos. En este caso estamos viendo un desnudo masculino. Entonces, las estrategias de la academia implicaban que las mujeres no podían ver estos desnudos. Las mujeres sí se podían formar y de hecho en ciertos momentos empiezan a abrir academias especialmente para mujeres. Pero las mujeres no podían ver desnudos masculinos, podían ver desnudos de vacas y retratar vacas desnudas, pero hombres o mujeres desnudos no podían. Así que acá tenemos una clase en la cual las mujeres están haciendo el estudio anatómico de un bovino. Con el tiempo, las academias intentaron ser un poco más equitativas, como más accesibles, como dar un paso al costado y permitir el ingreso de mujeres a las academias oficiales que eran tremendamente machistas, pero se dieron cuenta de que habían artistas mujeres tan tremendamente talentosas que tenían que integrarlas dentro de los miembros de la academia. Este es el caso, por ejemplo, de los académicos de la Real Academia de Artes en Londres. Esta es una pintura de 1771 y tiene un dato interesante y es un dato curioso, y es que es la primera vez que dos mujeres hacían parte de la Academia de Artes de Londres. Entonces acá las estamos viendo. Todos los personajes que estamos viendo son los personajes que son los académicos, los miembros de la Real Academia de Londres. Ahora, dentro de la academia estamos viendo desnudos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos que hacer la academia? Los miembros de la academia, las mujeres de la academia, pero también tenemos los desnudos. No podemos demostrar que las mujeres están viendo desnudos. Entonces, ¿cómo hacemos para pintar que ellas son miembros de la academia, que están dentro de la academia, pero no las podemos mostrar porque tienen desnudos ahí? ¿Sacamos a los desnudos? No se les ocurrió sacar los desnudos, se les ocurrió sacar a las mujeres. Fíjense ustedes. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, para demostrar que sí hacen parte de la academia, pintémoslas a ellas pintadas en la pared. Fíjense ustedes la supresión tan tremendamente violenta y radical. En vez de sacar a los dos desnudos, dijeron, no, pero es que si sacamos los desnudos no podemos demostrar cómo son las estrategias de aprendizaje, pues entonces saque los desnudos y entran las mujeres. O metan las mujeres con los desnudos. No se podía. Inmoralmente imposible. Entonces, a pesar de que eran académicas, aún así había una estrategia de invisibilización hacia sus producciones. ¿Quiénes eran las académicas? Acá les presento a las dos artistas que fueron las primeras en ser parte de la Academia de Arte de Londres, Angelica Kauffman
y Mary Moser. Puse estos dos retratos, autorretratos además, a propósito porque creo que los dos autorretratos nos muestran también dos posiciones que asume la mujer durante ese momento, a sabiendas de que no pueden pasar más allá que los hombres dentro de comisiones y dentro de la condición social que se les exige. Primero, que las mujeres llegan a la conclusión de que para no armar tanta polémica deben permanecer, digamos, bajo ese sometimiento, y entonces asumen el papel de comprender que si el mismo hecho de ser artista es raro, entonces un tema inédito, novedoso e interesante de la pintura sería ellas mismas pintando. Entonces las mujeres pintando, o sea, las mujeres no hacen autorretrato, sino que además hacen autorretrato pintando para demostrar lo anómalas que son, lo raras que son. Y ese es el caso, por ejemplo, de Angelica Kauffman, que estamos viendo ahí con un estilo y con tal vez como una tabla. Y el otro caso es el de Mary Moser, que también, para no armar más polémicas, entonces asume su papel y dice, bueno, entonces yo soy pintora, pero entonces pinto frutas y pinto flores y pinto los temas femeninos que se me exigen que debo pintar. Entonces, estamos hablando de dos artistas mujeres que finalmente terminan sometiéndose a esa forma de represión y asumen el papel que deben asumir. Debo decir también que otro interesante estudio que nos permite como profundizar en el tema, lo encuentran también en internet. Por favor, busquen este estudio y léanlo completo, porque además es muy gracioso, también es muy crítico, a veces es muy violento, pero en cualquiera de los casos es iluminador. Es un artículo escrito en 1971 por Linda Nochlin que se llama ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? Es tremendamente beligerante y hace preguntas incómodas, pero preguntas que debían hacerse. Por ejemplo, Linda Nochlin se encarga de profundizar en esa idea de lo que se le endilga como femenino, pero entonces lo toca de una forma incómoda. Entonces hay temas femeninos, o sea, ¿usted quiere decir que las flores son un tema femenino? Mary Moser pinta flores. Y entonces cuando la gente ve las flores de Mary Moser dice, muy bien, es un tema propio para mujeres. Pero ¿acaso cuando Jan Bruegel pintaba flores decían, Bruegel, usted es muy femenino? Nadie decía eso. Cuando Van Gogh hacía girasoles decían, Van Gogh es muy femenino. Nadie piensa en femenino cuando ve los girasoles de Van Gogh. Entonces, ¿quién se inventó que las flores eran realmente un tema femenino? Entonces, Linda Nochlin lo que hace es romper con esa idea de que los temas también tienen que ver con un género. Que el rosadito para las niñas, el azul para los chicos. Falso. ¿Quién se inventó esa noción y para qué? Es absolutamente arbitraria, ¿no? Que la mujer entonces, si no tiene que ver con el tema, tiene que ver con la pincelada y con la delicadeza. ¿Quién se inventó eso? Si no, entonces les presento una de las artistas más interesantes y violentas en su pincelada, pero además yo me atrevería a decir una de las mejores artistas del impresionismo, por encima de muchos del impresionismo que son absolutamente menores. Menores como por ejemplo André Guillemont, hay numerosos artistas del impresionismo que realmente no se merecen el mérito de estar en las historias del arte, mientras que Bertha Morisot realmente es que debería estar dentro de la nómina VIP de ese grupo. Bertha Morisot es violenta, no tiene por qué ser una artista de pincelada delicada, realmente cuando vemos la obra de Bertha Morisot es tremendamente poderosa. Y otra artista mujer que se destacó dentro del movimiento de los impresionistas es una norteamericana, es una chica de Chicago, si no estoy mal, que se llamaba Marie Cassatt. Marie Cassatt se va desde Estados Unidos a estudiar en París, le dice al papá, quiero estudiar en las academias, y entonces el papá le da su dinero para sus estudios, con tan mala suerte que en vez de meterse a la academia se hace amiga de los impresionistas, que son unos borrachos alcohólicos que se la pasan tomando absenta y que se la pasan en los prostíbulos. Entonces, de esos artistas es que ella termina aprendiendo esa pincelada también bastante violenta, interesante, visible, que no se habría aprendido nunca bajo ninguna circunstancia en la academia. Esta es Marie Cassatt, otra artista que habría que profundizar en torno al impresionismo. Y ahora sí les presento la obra, a mí me parece que es la obra máxima de la producción de Camille Claudel y una de las mejores esculturas de finales del siglo XIX, La Ola. No sé si ustedes de pronto han tenido la posibilidad de conocer la colección del Museo Soumaya, que en el tercer piso está dedicada a Rodin y a sus contemporáneos. Dentro de toda la producción de Rodin, que es monumental, El Pensador en el primer piso, están Las Puertas del Infierno, hay piezas pequeñas, hay piezas grandes, pero a mí me parece que esta es la pieza más magnífica de toda la colección,
Lo mejor que tiene Slim es esta piecita en particular. Y es una pieza chiquita. Es una pieza chiquita, pero que tiene algo que ni siquiera Rodin hacía: detener el tiempo para dejar una ola en suspensión. No es muy común que encontremos en la historia del arte que alguien se encargue de representar la naturaleza, y sobre todo la naturaleza en movimiento. Fíjense ustedes que cuando hablamos de escultura, normalmente hablamos de la efigie, del personaje estático o en caballo o posando, etc. Pero no tenemos una escultura sobre una ola que está a punto de caerle a unos personajes. Esto es magnífico, porque sabemos que está estático, pero al mismo tiempo sentimos el dinamismo y la velocidad y el movimiento. Y son dos materiales distintos, además. O sea, técnicamente también es complejo, porque tenemos unos personajes en bronce y esta pieza que es más bien como una especie de piedra tallada. Entonces es una escultura que tiene dos elementos incrustados uno dentro del otro. Esta es una pieza espectacular. Y yo por esta pieza votaría todo lo demás de la colección. No, tampoco lo votaría, pero la supera. Me parece que solo por esta obra Camille Claudel supera a su maestro Rodin en ese sentido. Linda Nochlin además nos comenta una circunstancia muy interesante que si la reflexionamos es completamente cierta. Cuando hablamos de artistas hombres y artistas que se han destacado en la historia del arte, normalmente utilizamos el adjetivo genios. Miguel Ángel era un genio del Renacimiento, Da Vinci era un genio. Fíjense que normalmente se aplica en masculino. Nosotros normalmente no utilizamos la idea de genia. Creo que ahora que estamos en un lenguaje inclusivo podemos decir genia, genie y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero es más común utilizar la palabra genio en torno a un hombre. Y la historia del arte nos ha venido siempre demostrando que Picasso era un genio, que Miguel Ángel era un genio, que Giotto era un genio. Entonces, la historia del arte terminó privilegiando siempre las actitudes según las cuales una persona tenía una especie como de destreza anormal, como que había surgido de manera espontánea o algo por el estilo. Y empieza desde Giotto. Giotto es el primer superartista de la historia. La anécdota que cuentan de Giotto es que era un niño que pastoreaba unas ovejas y que le dio por dibujar una ovejita en una piedra con un pedazo de carbón o algo por el estilo, y que preciso en ese instante estaba pasando Cimabue, el gran maestro anterior al Renacimiento, y ve este tremendo talento de este artista, comprende que es un genio y dice: voy a llevarme a este muchacho para hacerlo un gran artista. Ese es como el modelo del genio, ¿no? Picasso también es siempre visto como el niño genio, el niño que a los 8 años ya dibuja como Miguel Ángel, que a los 12 años, a los 14 años ya hace sus primeras imágenes que parecen hiperrealistas, fotorrealistas. Y entonces Linda Nochlin hace una reflexión bien interesante que también, vuelvo y digo, bien incómoda. Más que genio, sabemos que Picasso era un gran artista porque tenía un papá artista. Y entonces el papá lo empieza desde muy joven o le empieza desde muy joven a exigir que aprenda las estrategias que tienen los artistas. Linda Nochlin lo que se hace es una pregunta, es como: ¿será que el papá de Pablo Picasso hubiera volcado todas sus energías si tuviera una niña que se llamara Pablita? Es bien interesante. O sea, si fuera niño, claro, Picasso fue un niño hombre, entonces le dio todas sus herramientas y todo su conocimiento, pero hubiera dedicado todo su conocimiento a su hija si fuera llamada Pablita Picasso. Muy posiblemente no. Muy posiblemente no hubiéramos conocido ni hubiéramos dicho nunca que Pablita era una genia. Esas son reflexiones que están en ese texto bien interesante de Linda Nochlin. Y son reflexiones que surgen en los 70s y 80s y que llevan a algunos de los primeros colectivos feministas y activistas que conocemos, entre esos las Guerrilla Girls, que son algunas artistas de las que yo estaba hablando ayer. Las Guerrilla Girls son un colectivo de artistas que deciden entonces de una forma relativamente violenta, con estrategias de guerrilla de las comunicaciones, es decir, de alguna manera como atravesar los medios de comunicación, poner afiches a lo largo de la ciudad. Entonces me refiero a una violencia, pero una violencia en torno a las imágenes, ¿no? Poner imágenes en lugares no permitidos, etcétera, ese tipo como de estrategias que están ligadas con la guerrilla de las comunicaciones. Y entonces deciden eliminar su identidad, que también me parece que es una actitud tremendamente conceptual. Porque si la historia del arte ha estado ligada a la historia de la identidad masculina, ¿qué pasa si suprimimos de una vez las identidades? Que es una actitud también muy contemporánea, ¿no? La podemos ver en la música, cuando vemos ¿cómo se llama este dueto francés de música electrónica? Se me olvidó ahora.
Daft Punk, del cual no conocemos, por ejemplo, sus rostros, y si los hemos visto, pues como que no nos importan es las máscaras, o los personajes que simplemente se ponen un seudónimo, como que cada vez vamos tendiendo un poco como a borrar la identidad. Tenemos a Banksy, por ejemplo, de quien no sabemos ni siquiera quién es, no sabemos ni el nombre de Banksy. Y entonces las Guerrilla Girls lo vienen haciendo desde los 80s. Cuando ustedes piensan que Banksy es muy novedoso porque borra su identidad, las Guerrilla Girls lo vienen haciendo hace 40 años. Y las Guerrilla Girls entonces deciden borrar su identidad y ponerse máscaras de gorila, porque hay un sonido muy cercano entre guerrilla y gorila en inglés, ¿no? Guerrilla, gorila. Y por lo tanto, entonces, las Guerrilla Girls, a través de esas estrategias, empiezan a tomarse las calles de Nueva York. ¿Qué tipo de estrategias era? Poner afiches como este, muy bien diagramados, muy visualmente llamativos, en el cual hacían preguntas incómodas también. Do women have to be naked to get into the Metropolitan Museum? ¿Tienen que estar las mujeres desnudas para entrar en el Museo Metropolitano? La pregunta ya es como bastante violenta, ¿no? Es bastante fuerte, directa. Y la respuesta, menos del 3% de las mujeres en el Museo de Arte Moderno, en las secciones de arte moderno, son mujeres, menos del 3%, pero 83% de los desnudos son femeninos. Entonces, ¿tienen que entrar desnudas las mujeres para que se les ponga atención a sus trabajos? Entonces, acá me devuelvo otra vez en el tiempo. A mí me gusta hacer como saltos en el tiempo a cada rato para poder comprender un poco más esa visión de las cosas. Estamos viendo otro tema propio del Antiguo Testamento. El libro se llama Daniel en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Daniel nos cuentan la historia de Susana. ¿Hay algún cristiano devoto acá que nos recuerde el tema de Susana? No tiene que ser cristiano, yo no soy cristiano, soy todo lo contrario. No porque sería anticristo, no, tampoco. Pero me interesan mucho los temas de la religión. ¿Alguien se lo sabe? Tú estabas a punto de levantar la mano y hiciste como así, lo bajaste, ¿no? Bueno, el tema básicamente es muy sencillo. El tema es muy sencillo, se trata de una mujer que se va a bañar todos los días como por un río, por un lago, y cuando uno se baña pues se desnuda, ella se cerciora de que no haya nadie ahí, pero unos ancianos descubren que hay una chica muy joven y muy guapa que va a este lago a bañarse todos los días desnuda y empiezan a mirarla hasta que en cierto momento no soportan ver tanta belleza junta y se van a acosarla. Y la acosan y la amenazan y le dicen, mira, vas a tener relaciones sexuales con nosotros siempre que vengas acá al río, o si no te vamos a acusar de adulterio, y a los adúlteros los asesinan. Entonces le hicieron un chantaje, o sea, o te acuestas con nosotros o te mueres, básicamente. La conclusión es, ahora no recuerdo muy bien la conclusión, pero la conclusión es básicamente que Daniel, hacen un juicio, porque finalmente ella decide no aceptar el acoso, ella no cede al interés de acostarse con estos ancianos. Entonces los ancianos van y la acusan ante los jueces y los jueces le hacen un juicio y en ese juicio aparece Daniel como abogado. Y de hecho el juicio de Daniel es tomado siempre como referencia en la abogacía. Tengo entendido que es uno de los primeros casos así en el cual Daniel termina a partir de proposiciones demostrando la inocencia y la castidad de Susana, por ejemplo. Es muy interesante en este caso el texto. Ahora, para la iconografía de la historia del arte, la mujer, Susana, ha sido básicamente cosificada, porque ha sido simplemente convertida en un desnudo. Yo les estoy presentando acá 3 versiones de 3 artistas distintos, de 3 momentos distintos, de Susana y los viejos. Ahora, revisen muy bien las imágenes, y quiero preguntarles con atención, a continuación, ¿cuál de estas pinturas es hecha por una mujer? ¿Ninguna? La de la izquierda, dice alguien. La del medio. Y entonces algunos dirán, la de la derecha. Pues ninguna, la de la izquierda, la mujer, eran todas las opciones, ¿no? La del medio. ¿Por qué la del medio? Explíquenos sus argumentos. Porque la anatomía es menos certera. Ok. ¿Y la de la izquierda? ¿Por qué la de la izquierda? ¿Y acaso las otras sí están cómodas? Pero reitero, ¿las otras están incómodas? Bueno, por acá tenemos... La del medio da la impresión de que está aceptando y la de las orillas no. Bueno, acá tenemos entonces una versión en la cual la del medio
no está cumpliendo con las condiciones de la historia, que es rechazar, exacto. ¿Y tú ibas a decir algo? Bueno, entonces les voy a contar. Los que dijeron la izquierda tienen la razón. La imagen de la izquierda es pintada por una mujer artista. Y ahora sí, ya que sabemos que es una mujer artista, entonces ahora sí podemos decir, claro, las otras dos sí están cómodas. ¿Por qué están cómodas? Porque el artista que la pintó era hombre y entonces lo que está pintando no es el tema del acoso, es el tema del desnudo y de la seducción. O sea que transformaron el tema solamente por la mirada de género. Acá lo que estamos viendo es dos mujeres que parece que estuvieran felices y aceptando la propuesta de los hombres. Mientras que la de la izquierda claramente, alguien dijo por ahí, no se deja ni tocar, no quiere ni siquiera ser tocada. Entonces acá tenemos una pintura que tiene un sentido feminista desde hace 500 años en ese sentido, ¿no? En contra del acoso incluso. Bien interesante cómo artistas mujeres intentan representarse dentro de esa... no puse acá el nombre, pero es así, es Artemisia Gentileschi, nuestra misma Artemisia, que había sido víctima en su momento de acoso e incluso de violación en su momento, para que revisen eso también dentro de la historia de Artemisia. Y ahí sí venía el cuento que yo les estaba diciendo, ya que estamos frente a una artista que podríamos decir que es pionera de las prácticas feministas, entonces les presento cómo Artemisia dice, no, ahora lo que hay que hacer es decapitar simbólicamente a los hombres, y lo hace siempre a través del mito o de la historia de Judith y Holofernes. Y algunas mujeres artistas que vienen después, que conoceremos posteriormente, también retoman la misma historia, siempre poniendo la cabeza encima de una bandeja o decapitándola, en un sentido que me parece que es tremendamente feminista. Están combatiendo la violencia con una violencia, pero es simbólica. Así que el tema en sí mismo me parece que es un tema feminista en este aspecto. Entonces les presento muy rápidamente, un tema que ampliaría en otras circunstancias, pero que acá les presento muy rápidamente, algunos nombres para que se lleven de otras mujeres artistas. Fede Galizia, Elisabetta Sirani, que además es importantísima porque es la fundadora de la primera escuela hecha exclusivamente para mujeres. Las otras, digamos, en el caso de Fede Galizia o el caso de Artemisia Gentileschi, habían aprendido directamente por sus padres que habían sido pintores. Pero el caso de Elisabetta es una mujer que forma todos los talentos que quieran entrar dentro de una escuela de arte de mujeres. Y acá les presento a Tintoretto, hombre, y con el mismo tema de Susana y los viejos. Simplemente para reiterar cómo desde la visión masculina un tema que tiene que ver con el acoso y con la violencia cambia a la perspectiva de la cosificación de la mujer, simplemente por la belleza y por el desnudo. Tal vez sea esta la representación más famosa del tema de Susana y los viejos. Otra vez hago un salto abismal, un salto de 400 años para reiterar como que esa idea de cómo soy percibida, de cómo siendo mujer se me permiten unos temas y cómo siendo hombre se le permiten abordar más temas, es una condición que algunas artistas a lo largo del siglo XX también han revisado y reflexionado. Hay un nombre muy poco conocido de un artista que hizo parte del surrealismo, que es Claude Cahun, y es un artista que es muy difícil de catalogar. Es muy difícil, es un artista que desde los años 20 ya venía comentando su condición de no sentirse afín con su sexualidad femenina, pero tampoco sentirse hombre. Entonces, ella sería una pionera de los movimientos LGTBQI desde hace 100 años. Es una mujer que decía abiertamente que no era ni mujer ni hombre, sino que estaba en una sexualidad o intermedia o que no la definía, básicamente. Por eso ella tiene una frase muy interesante. Esto que estamos viendo es entonces un autorretrato con un montaje en el cual ella se presenta como mujer y como hombre al mismo tiempo. Eso también me parece que es pionero y es interesantísimo en ese aspecto. Pero además ella tiene una frase que acompañaba muchos de sus trabajos surrealistas, que es esta en francés que dice «Je me vois, donc je suis», que es básicamente una apropiación de la máxima cartesiana de «je pense, donc je suis», yo pienso, luego existo. Entonces, Claude Cahun llega a la conclusión de que no, yo no pienso y luego existo, yo primero tengo que verme qué soy, porque si soy indígena, no existo, o al menos no existo en la misma forma en que existen los blancos de Suiza y de Europa, ¿no? Si soy negro, pues no, tampoco me van a ver de la misma forma. Entonces, primero yo me veo y luego yo sí pienso y existo, ¿cierto? Entonces, la frase de ella es «Je me vois, donc je suis». Yo me miro primero y ahí sí, cuando me reconozco, existo, o existo de alguna manera sometido a lo que me dicen que tengo que ser, ¿cierto?
Bueno, muy bien, para concluir, para ir cerrando, simplemente les muestro muy rápidamente algunas de las otras estrategias usadas por las Guerrilla Girls, como por ejemplo estos afiches. Si ellas decían que estar desnudo parece ser una condición para entrar a los museos, entonces más adelante ponen otra que dice en Europa es incluso peor. También revisa, por ejemplo, cómo las galerías en Nueva York tienen una mayoría de artistas hombres y muy mínima presencia de artistas mujeres. Estamos hablando de los años 80 muy particularmente. Y dice también, por ejemplo, y hacen unas condiciones que también se salen un poco de la historia del arte, que las mujeres ganan menos, que las mujeres acceden menos a cargos de poder, en otros casos. Y en algunas revisiones mucho más actuales incluso hablan de la presencia de la mujer en las redes. La internet era 84.5% masculina y 82.3% blanca. Yo les había comentado ayer que hay un aporte muy importante a la historia del arte desde esa perspectiva femenina y feminista por parte de ellas, que se llama la historia The Guerrilla Girls Bedside Companion to the History of Western Art. Este es el libro que yo les decía que es un libro en el cual por primera vez ellas miran desde la Edad Media hasta la actualidad la presencia de las mujeres, entonces es como un gran relato de la presencia de las mujeres en la historia del arte, donde pues uno va a tener numerosos nombres novedosos para uno, como el de Paula Modersohn, Fede Galizia, que les estaba mostrando, Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, etcétera. Y bueno, y otra circunstancia que me llama la atención para hacer un vínculo también otra vez como otro salto al pasado, es esta idea de que la mujer tiene que estar, de que la mujer ha sido cosificada hasta el punto de que solamente funciona o como modelo o como musa, pero no como artista, como creadora, ¿cierto? Es una condición que tampoco son las Guerrilla Girls las primeras en reflexionar en torno a eso. Yo me atrevería a decir que las primeras artivistas y activistas que violentamente empiezan a hacer reflexiones en torno al papel de la cosificación de la mujer, sean las suffragettes, las sufragistas británicas, que además dejan mucha violencia, es verdad, pero dejan un gran aporte, y es que si no fuera por las sufragistas no existiría el voto femenino, ¿verdad? Las sufragistas irrumpen en el museo, en el National Gallery de Londres, el 10 de marzo de 1914, con cuchillos, y muy decididamente destruyen una de las obras más bellas de la historia del arte en las cuales haya una referencia al desnudo. Es decir, destruyen uno de los desnudos más bellos en la historia del arte, que es este. Lo cogen con cuchillo y lo atraviesan por completo. Cuando la mujer que hizo estos cortes, que entró con el cuchillo y violentó esta obra, fue apresada por la policía, entonces lo primero que le preguntaron fue, bueno, ¿y usted por qué hizo eso? ¿Por qué dañó una obra maestra, una pieza tan maravillosa? Ella dice, he intentado destruir la pintura de la más bella mujer en la historia de la mitología como una protesta contra el gobierno por destruir a la señora Pankhurst. La señora Pankhurst era la líder de los movimientos sufragistas y había sido encarcelada en ese momento. Así que es como una especie de retaliación. Pero también es una retaliación histórica y simbólica. Es como ustedes nos quieren muy bellas y muy desnudas mientras no opinemos, pero ahora que opinamos entonces nos meten a la cárcel, entonces voy a destruir la belleza que ustedes tanto consideran. Más o menos así quedó. La restauración pues fue todo un hito en los trabajos de conservación y de restauración de la obra y fue pues de vuelta más o menos a su condición original, pero históricamente sabemos que fue una de las obras que sufrió de los numerosos daños que hicieron las sufragistas a las obras de arte. Acá tenemos una escena hipotética de cómo fue ella tomada por los policías y apresada. Y de hecho, a partir de ese momento, se prohibió que las mujeres entraran solas a los museos en Londres, por la violencia que podían ser en contra de las obras de arte. Es decir, se valoraba más la obra, el objeto mismo de arte, que a la mujer a la entrada de un museo, en este sentido. Entonces las sufragistas no se quedaron quietas y decidieron tener más violencia y seguir yendo a más museos. Y se iban acompañadas por más mujeres. Y entonces iban con martillos, porque ya los cuchillos, dijeron, no, con cuchillos no pueden entrar mujeres. Entonces dijeron, bueno, entonces vamos a llevar martillos. Entonces llevaron un martillo y entraron a la oficina en la Royal Academy de Londres, entraron y tomaron el retrato de un político importante de la época, Henry James, y lo cogieron a martillazos.
cuando apresaron a estas mujeres eran un poco kamikazes porque sabían que las iban a apresar, es decir, no nos importa en este momento la conclusión inmediata, nos importa lo que a largo plazo podamos lograr con estas acciones. Por eso siento que hay como una circunstancia activista y también activista y artivista. He intentado destruir una imagen valiosa porque deseo mostrar al público que no tienen seguridad para sus bienes ni para sus tesoros artísticos hasta que las mujeres tengan libertad política. En ese momento el valor del retrato había sido estimado en 700 libras esterlinas, pero después de los golpes de martillo, entonces algún estadista dijo, uy, no, con estos golpes de martillo el retrato se ha depreciado. O sea, en vez de valorar la importancia del acto y el reclamo que estaban haciendo, dijeron, uy, no, se tiraron la pintura, acabó de perder valor. Entonces, cuando entrevistan a una de las que llevaba el martillo, dice, bueno, no importa, lo entiendo bastante, si una mujer lo hubiera pintado, no habría valido mucho, no hubiera variado tanto. Es decir, como que se le valoraba además por ser una pintura de un hombre y por ser una pintura hecha por un hombre. Pero si hubiera sido el de una mujer, pues seguramente ya de por sí hubiera sido una obra de un precio bajo. Así que acá tenemos a las beligerantes sufragistas que decidieron, bueno, vamos a cogernos acá a los museos, vamos a tomar los museos y vamos a entrar a destruir todo lo que podamos en el transcurso de los próximos días. Y en el transcurso de los siguientes días destruyeron 13 obras, por lo menos. 13 obras que tenían que cumplir con ciertas condiciones. Una, fácil, ser pintada por hombres. Entonces destruyeron 13 obras hechas por hombres. Y 2, obras que hicieran alguna cosificación a las mujeres. Entonces la mayor parte de estas imágenes que estamos viendo tienen que ver con retratos idealizados de mujeres, eróticos, desnudos, etc. Ellas entran y los destruyen por completo. Una de ellas, al ser después entrevistada, decía, hay algo odioso y asqueroso en amontonar esos tesoros artísticos, ese sentimentalismo de lo bello, nos referimos a las obras de arte, ¿no? Mientras los cuerpos de las mujeres de verdad, no los pintados sino los de verdad, son profanados por la lujuria, la enfermedad y la pobreza, son ignorados con la mayor indiferencia. Y eso llama mucho la atención, esa frase, ¿no? Como que le ponen mucho más atención a los desnudos de esas pinturas que a los cuerpos de las mujeres que están siendo violentados, asesinados y todo esto. Eso me parece que es una frase tremendamente impactante, importante. Bueno, ya, para ir concluyendo, para ir cerrando, me quedan como 10 imágenes ya para ir cerrando. Con estas 10 imágenes simplemente mostraré algunas puntadas más que les permitirían a ustedes profundizar en este tema de las mujeres en la historia del arte. Tengo que decir una cosa que me parece muy interesante y es que desde la primera historia del arte que conozcamos, desde la primera historia del arte de la antigüedad, incluso encontramos la presencia de artistas mujeres. Entonces, en el siglo XIX ya empiezan a haber incluso algunos estudios, en el siglo XIX y principios del siglo XX, empezamos a encontrar ya algunos estudios donde empieza a haber referencias a las artistas mujeres. Este es del siglo XIX, perdón, de inicios del siglo XX, pero en el más antiguo de los estudios, que viene a ser el de Plinio el Viejo, la historia natural escrita en el 77 después de Cristo, ya hay mención a mujeres artistas. Hay menciona por lo menos, bueno, hay por lo menos una mención a 10 mujeres artistas, pero además Plinio narra la mitológica historia de cómo inició la pintura. Y según esa historia de Plinio, la historia de la pintura inicia gracias a una mujer artista, fíjense ustedes. Que eso me parece bien hipócrita y bien interesante en la medida en que, claro, se cercena por completo la producción de las artistas mujeres, pero al mismo tiempo se les está reconociendo que son ellas las primeras mujeres artistas. Según esa mitológica historia, se trata de un soldado que estaba próximo a irse a la guerra de Troya, si no estoy mal, y en la guerra y como iba a irse para la guerra de Troya era muy posible que no fuera a regresar. Entonces, en la última noche con su amante, fundidos en el abrazo y en el beso y en el amor y con una vela iluminando a los dos personajes, a la mujer se le ocurre utilizar la proyección de la vela para dejar el boceto de la silueta de su amado, al menos para eternizarla ahí, si vuelve o si no vuelve, dejarlo para siempre perpetuo esa silueta dibujada. El cuento es supremamente romántico, ¿no? Es falso, por supuesto, porque sabemos que desde la antigüedad, desde mucho antes de Troya, tenemos representaciones de artistas. Pero algo sí tiene razón Plinio, y es que las mujeres fueron realmente, o por lo menos las pruebas científicas nos parecen determinar que fueron realmente las mujeres las primeras artistas de toda la historia. Y las pruebas las encontramos en los murales de las cuevas de Père Lachaise, Père Lachaise es un cementerio, del Peche Merle.
En Pechmerle, en Francia, encontramos en el 25.000 a.C. una serie de imágenes que tienen que ver con la vida cotidiana de los pobladores de estos periodos, ¿no? Agricultura, su economía, la caza, etc. Pero Pechmerle tiene una particularidad excepcional y es que estas artistas decidieron firmar sus obras, cosa que uno solamente encontraría 24.000 años después. ¿Cómo las firmaron? Pues no la firmaron con su rúbrica y con su firma, sino que la firmaron con sus manos. Acá tenemos dos cosas en las cuales las mujeres se convierten en pioneras. En graffiti, mural, y en autoría, y en tres, y digamos en la invención de lo artístico. ¿Por qué en graffiti? Porque se descubrió que la técnica para hacer estas huellas, que vienen a ser las firmas de las que yo les estoy hablando, no se hacen con una esponja y con pintura al lado, sino que utilizan una especie como de aerosol. Aerosol en el 25.000 a.C., ¿cómo es eso? Cogían los huesos de los animales y escupían la pintura de manera que se convertía como en un pulverizador. Entonces hacían una especie de aerosol con los huesos. Entonces lo que estamos viendo, que es como un difuminado, realmente parece un grafiti. Es como si uno cogiera una lata de aerosol y pusiera la mano. Queda como el degradé de la pintura. Entonces tenemos mujeres grafiteras desde el 25.000 a.C. y tenemos las autoras de los primeros murales y de algunas de las primeras imágenes de la historia. Entonces, ¿y por qué sabemos que son mujeres? Porque dentro de las cuevas encontraron los huesos de los hombres y de las mujeres y supieron determinar que los huesos de las mujeres eran los más pequeños y que casaban perfectamente con las manos de los autores de estas firmas, que a su vez eran los autores de las imágenes que estaban adentro. Entonces tenemos a las mujeres como las primeras artistas de la historia. Bueno, me parece que es un buen punto para dejarlo acá, para concluir. Iba a poner unas imágenes más que son simplemente como una reflexión sobre cómo a partir de estas investigaciones que les he mostrado hoy, especialmente las de Linda Nochlin del año 71, empieza a haber una serie de investigaciones en las cuales por primera vez se piensa en hacer una historia del arte escrita por mujeres y que revisa a las mujeres artistas, y cómo esas investigaciones también llevan a importantísimas primeras y pioneras exposiciones como esta que se llama Women Artists, de 1550 a 1950, una exposición tremendamente ambiciosa y completamente iluminadora porque por primera vez decía algo impensable siquiera, era como había mujeres en el Renacimiento y había mujeres en el Renacimiento tan buenas como los artistas hombres, y asimismo en el Barroco, y asimismo en el Neoclásico, y asimismo en la Edad Media, etc. Entonces esta exposición se hizo en distintos museos, debe existir el catálogo por ahí, pero lo importante es decir que esas investigaciones iniciadas por Linda Nochlin después fueron retomadas por otras mujeres artistas e investigadoras intelectuales y se fueron haciendo con el tiempo otras valiosas iniciativas y valiosas exposiciones, como por ejemplo esta exposición que se hizo recientemente en el Museo Pompidou, que dedicó todo un año a hacer una exhibición solamente con mujeres artistas. Esta me parece que es una posición muy interesante por parte de la institución. Dijo, el año 2010 se lo vamos a dedicar solamente a mujeres, y solamente se exhibieron mujeres artistas en el Museo Pompidou durante todo el año. Se exhibieron 200 artistas mujeres, única y exclusivamente en ese museo. Y ya, ahora sí, para concluir, les presento una exposición muy reciente y muy importante que se realizó en 3 museos de América, creo que son, 3 museos, sí, en Los Ángeles, en Nueva York y en Sao Paulo. La exposición no alcanzó a llegar a Ciudad de México, alguien me contó que estuvo muy cercana a llegar a Ciudad de México, pero por alguna razón era una exposición muy costosa y no se pudieron pagar, etcétera, algo así. A Bogotá parece que también estuvo a punto de llegar, pero por la misma razón, porque era una exposición muy grande y muy costosa, no se pudo lograr. Pero es una exposición importantísima porque retoma esa misma premisa, pero en el campo latinoamericano. Estamos hablando de qué pasó con las mujeres artistas. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó con las mujeres artistas latinoamericanas? Y de un periodo muy particular que es de los años 60 y 85. La exposición tiene una premisa y es que son mujeres radicales, son trabajos tremendamente beligerantes, son trabajos que hacen referencia a las circunstancias políticas y sociales en las cuales han sido oprimidas las mujeres a lo largo del siglo XX y de nuestro cercano siglo XX, 60s y 80s. Y en esa exposición, que son 120 mujeres, con 280 obras, encontramos unas muy importantes artistas mexicanas, también las había colombianas, pero para comprobar nuestra teoría podemos hacer el listado. Y yo quiero pedirles a ustedes que levanten la mano cada vez que yo nombre una de estas mujeres y ustedes las conozcan, ya que vamos a hablar de artistas mexicanas.
Yolanda Andrade, 1. El colectivo Polvo de Gallina Negra, que está conformado por Maris Bustamante, acá tenemos 1, 2, 3, 4, bueno, algunos. Mónica Mayer, pocos. Bárbara Carrasco, 1. María Eugenia Cheyet, 1. Jimena Cuevas, parece que no eran muy populares. Lourdes Grover, esta sí es un poco más conocida. Katy Horna, Graciela Iturbide, fotógrafa, ¿no? Esta es la superfotógrafa. Ana Victoria Jiménez, Magali Lara y Sara Minter. No tenemos más todavía, Sara Minter. Marta Palau, por acá ninguno. Jesús Rodríguez, Silvia Salazar Simpson y Paula Weiss. Bueno, como ustedes se dan cuenta, los primeros en ignorar en gran medida la producción de las artistas mujeres de nuestras propias regiones somos nosotros mismos. Así que para concluir, simplemente dejo la reflexión y la tarea de revisar toda esta bibliografía e incluso revisar estos nombres. No está mal tomarle una fotografía a estas imágenes para que ustedes también amplíen esa visión y el conocimiento en torno a estas mujeres artistas. En una hipotética circunstancia de que yo fuera a dictar la sucesión de las clases, por ejemplo, empezaríamos ahora sí en orden cronológico, porque esto era una introducción, así que la siguiente clase sería, por ejemplo, sobre la Edad Media, y la siguiente se la dedicaría al impresionismo, y por eso yo había empezado la sesión comentando con anticipación de que como introducción esto realmente es un tema desbordante y amplio que podría ser perfectamente todo un año de clases y de asignaturas en torno a mujeres artistas. Entonces espero que me disculpen por intentar en tan poco tiempo, pues al menos introducir un tema tan amplio. Espero que haya sido del gusto y del interés de ustedes y muchas gracias entonces por estos 2 días en que estuvieron acompañándome. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por la conferencia, muy enriquecedora. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. No sé si hay alguien por ahí que quiera comentar algo. Primero que todo, muchas gracias. Me imagino que es un tema muy amplio y lo hiciste tan deducido, entonces muchas gracias. Mi pregunta es, cuando hablamos sobre sexismo y la vida en general, siempre existe una interseccionalidad, ¿no?, de varios temas, y yo no sé porque yo solo vi los nombres, pero me pregunto cuántas de las mujeres artistas que expuso en este momento eran blancas, y cómo podemos también mostrar a mujeres que no son blancas, porque obviamente con la interseccionalidad existe un desnivel, ¿no?, de mujeres blancas y mujeres no blancas, aún en el tema de feminismo, ¿no? No, total, qué buena reflexión la que me haces. Creo que todas las que mostré son blancas, tienes toda la razón. Pero algunos de los documentos que yo abordo a lo largo de las sesiones empiezan, por ejemplo, a cuestionar a esas mujeres blancas porque son historiadoras, por ejemplo, africanas. Entonces, lo que tú dices, tienes toda la razón. En cierto momento, las historiadoras de género, feministas y historiadoras de arte africanas concluyen, por ejemplo, sí, gracias por empezar a hacer estas investigaciones, pero ahora resulta que tampoco nos incluyen a nosotras. Entonces, habría que pensar que esto que estoy poniendo hoy como unas reflexiones sobre el papel de la historia del arte y las mujeres en la historia del arte y sus investigaciones es solo como un primer paso para otras investigaciones que provienen de otras latitudes, de África, de Asia, de Latinoamérica, al menos con Latinoamérica, que podríamos decir que hay, como menciona, artistas indígenas, aunque no alcanzamos a ver nada de esto. Pero es verdad que con el tiempo y a partir de los 80 se empezaron afortunadamente a proliferar estudios que nos amplían ese panorama desde distintas latitudes. En el caso, por ejemplo, de México muy particularmente, me gusta apreciarme decir que soy amigo de una historiadora de arte y curadora que es Emma García Krinsky, que ha dedicado su trabajo a la fotografía hecha por mujeres. Entonces, recomiendo, por ejemplo, los libros de ella. Son investigaciones en las cuales ella se centra exclusivamente en las mujeres fotógrafas de México desde el siglo XIX hasta la actualidad. Es, por ejemplo, un caso que me parece interesante para la región. ¿Cómo se llama, perdón?
Emma García, Emma con doble M, Emma García Krinsky con K y con Y al final. Muchas gracias a Cristian Padilla por su valiosa participación. Agradecemos al doctor Celso Garza, secretario de Extensión y Cultura, quien fue pieza fundamental para estas actividades con nuestro invitado. Invitamos a la doctora Verónica a hacer entrega de un reconocimiento por su importante participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristian, por estos días de trabajo aquí con la Facultad de Artes Visuales. La verdad es que yo estuve presente en las 3 charlas y las 3 muy interesantes y que nos dejan mucho a la reflexión, ¿no? Cada una en sí, aunque están concatenadas desde un punto de vista, pero cada una con lo suyo, muy interesantes las 3. Entonces te agradezco mucho, sobre todo también que te hayas tomado el tiempo de venir hasta acá. Sabes que, bueno, ahora la Facultad de Artes Visuales es tu casa, tienes las puertas abiertas aquí. Luego nos ponemos de acuerdo para ver si das el curso completo, estaría muy bien, o sea, ya más adelante, y nos encantaría tener el curso, o sea, porque me imagino que igual que yo, muchos nos quedamos como con más dudas, ¿no? Y más preguntas y muchas reflexiones. Entonces, muchísimas gracias por venir y ojalá que no sea la última vez, ¿no? O sea, que sea la primera de muchas veces que te veamos por acá, por Monterrey y aquí en la Facultad de Artes Visuales. Y bueno, a nombre de la universidad, déjame te leo las constancias, te voy a dar 2, pero es la de ayer y la de hoy. Dice, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Artes Visuales otorgan a Cristian Padilla la presente constancia por haber impartido la charla magistral La mujer artista, ni musa ni modelo, en el marco de la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero, el 17 de febrero del año 2022 en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Alere Flaman Veritatis, Monterrey, Nuevo León, a 17 de febrero del 2022. Muchas gracias.